Muy buenas, nuevo vídeo donde vamos a hablar de una pequeña polémica que se está viendo estos días y es sobre si Verstappen realmente hubiera podido ganar de no haber sido por el pinchazo que tuvo cuando montaba el neumático duro al principio de carrera. Porque hay mucha gente conocida en el mundo del motorsport que dice que sí, que Verstappen hubiera ganado de no haber sido por el pinchazo. Entonces, bueno, yo como ingeniero me gusta ver los datos, vamos a comparar la telemetría. Vamos a ver cuándo Verstappen usó ese neumático duro durante el finde. Vamos a comparar con otros pilotos que usaron el neumático duro. Y vamos a estimar un poco, porque es imposible saber lo que hubiera pasado, pero a estimar lo que creo que hubiera pasado y si esta gente está en lo cierto o no, de si hubiera ganado o no. Así que ya sabes, te lo voy a contar todo aquí. Si te interesa saberlo, quédate. Y no te olvides de suscribirte para más contenido como este. Bueno, ya tenemos aquí la aplicación abierta y lo primero que vamos a ver es cuándo Verstappen usó ese neumático duro durante el finde. Porque recordemos, fue un fin de semana de sprint en el que solamente el viernes en los libres se pudo usar ese neumático duro, porque luego en la quali de la sprint fue medio blando, en la carrera del sprint se usó solamente medio y blando principalmente, y en la quali de la carrera fue blando solo. Entonces, en carrera solamente hubo pocos pilotos que usaron el duro, lo que pasa que como Verstappen también debido al safety car virtual, etcétera, cambiaron de duro a medio o de duro a blando y solamente hubo dos pilotos que se quedaron o estiraron ese neumático duro, que fueron Alonso y Stroll, y de esos dos vamos a comparar ahora con el más rápido de esos dos, que fue Alonso. Entonces, primero, Verstappen usó el duro. Hizo de la vuelta 1 a la 9, se metió en boxes, luego hizo otra de la 10 a la 26, ¿vale? Y aquí luego montó el blando y luego otra pequeña tanda con el duro. Pero bueno, la principal tanda que vamos a comparar va a ser de la vuelta 10 a 26. Entonces nos vamos aquí a ritmo, vamos a filtrar Verstappen. Y aquí tenemos que, bueno, de la vuelta 1 a la 9, como hemos dicho, fueron vuelta rápida, vuelta lenta, vuelta rápida, vuelta lenta. Esto lo suelen hacer mucho los pilotos en libres, tanto como para ver ese ritmo a una vuelta, para ver cómo responde pues, el neumático, el piloto, la batería, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, lo suelen hacer mucho esto. Y luego ya pues haces el stint, la tanda de larga, para ver un poco el ritmo que tienes. Entonces, Verstappen rodó en 14 medios más o menos, 14.6, 14.1, pero luego viene aquí 14.5, 14.6, 14.8. Bueno, tuvo una vuelta que quizá tuvo tráfico en 18, pero luego vuelve otra vez a 14.8, 14.7, 14.8, etc. Ahora, hay una cosa que hay que tener en cuenta y es que en los libres no se sabe con exactitud la carga que lleva el coche de gasolina, pero lo que sí se sabe es que normalmente suele ser menos que la carga que llevaría en carrera el coche. En carrera va lo máximo de carga de gasolina para empezar la carrera y en los libres normalmente llevas menos carga. Entonces, lo que hacen los ingenieros es que ellos, pues el piloto hace una serie de tiempos con tanta carga de gasolina y luego ellos extrapolan qué ritmo pueden tener en carrera con respecto a la carga que han llevado o la carga que llevarían en carrera con ese neumático, etcétera, etcétera. Entonces, hay otra cosa que tener en cuenta y es que el ritmo de carrera con el mismo neumático, incluso aunque llevaran la misma carga, puede ser distinto, porque los ingenieros intentan que todo sea ideal, pero no hay nada ideal en este mundo. Entonces, por mucha perfección que encuentres en la simulación, al final, donde realmente vas a ver el ritmo va a ser cuando el piloto esté montado en el coche, ¿no? Porque podemos tener misma carga, mismo setup, mismo neumático, pero las condiciones de la pista pueden ser diferentes, las condiciones de la temperatura, temperatura en pista, temperatura ambiente, el viento, etcétera, etcétera, muchas cosas. Entonces, realmente es muy difícil esa extrapolación, aunque bueno, al final tenemos aquí datos y vamos a hacerlo como si fuéramos un ingeniero de estrategia o de Fórmula 1 que, bueno, pues ve datos y más o menos estima, vale, qué ritmo podríamos tener en carrera. Entonces, como hemos dicho, el ritmo con el duro sería de 1.14 medio altos, más o menos, el que hizo Verstappen. Pero ahora si nos vamos a carrera, ¿vale? Como hemos dicho, solamente hubo varios pilotos que empezaron con el duro, unos 3, 4, 5 pilotos. Pero bueno, Tsunoda
en el primer safety car cambió al medio. Ocon en el virtual, igual que Verstappen, que fue por el pinchazo. Aunque quizá le vino bien, como ahora veremos. Y luego tenemos a Alonso y Stroll, que son los dos únicos realmente que estiraron ese neumático duro para intentar ir a una parada que en realidad no fueron, porque luego pararon dos, hicieron dos paradas, pusieron medio y otra vez medio, al igual que Stroll aquí medio y medio. Hubo solamente un piloto que hizo una parada, que fue Lawson, que puso blando y medio, y que bueno, acabó séptimo, me parece. Y que podríais pensar que, bueno, que bien, Lawson séptimo le salió bien, bueno, pero empezó sexto. Entonces, en realidad, el piloto que le adelantó fue Verstappen, es cierto, pero bueno. Aún así, como dije ayer en el vídeo, para mí, yo pienso que empezar con el blando hubiera sido la mejor opción. La mejor opción. Y en este caso, yo creo que Verstappen, al tener un blando nuevo, es lo que creo que debería haber hecho, empezar con el blando nuevo. Pero bueno. Vamos a lo que vamos. Tenemos a Verstappen, que va con el duro, etcétera, etcétera. Alonso. Hemos comparado aquí Alonso, Verstappen, Norris. Y ahora lo voy a decir Norris. Y ahora le voy a decir por qué. Porque tenemos a Alonso, que era el piloto más rápido con el duro, y vamos a ver los tiempos y vamos a ver cuánto más rápido hubiera podido ser Verstappen. Hay que tener en cuenta una cosa aquí, y es que Verstappen salía del pit lane, y por muy bueno que fue Verstappen, y que lo es, tienes tráfico. Entonces, en estas vueltas de tráfico vas a perder tiempo, sí o sí. Por mucho que luego intentes recortar en el aire limpio, pero lo normal es que pierdas tiempo. Entonces, Alonso con el duro rodó, empezó bien aquí a partir de la vuelta 9, en 15, 14, bajó una, pero luego ya se fue a 15 y ya subió a 15 alto y ya fue todo. A partir de la 13-14 fue 16, 16 medio, 16, 16, 0... 16.5, etcétera. 16, más o menos una media de 16.2, más o menos 1.16.2 es lo que se calcula que Alonso hizo hasta la parada, que fue en la 28, y por lo tanto luego ya cambió al neumático medio. Aquí tenemos a Verstappen, que con el medio rodó en 13 más o menos. Luego ya se fue a 14, incluso rodó en 15 por el tráfico, ¿vale? Por el tráfico. Entonces, independientemente del neumático, si hubiera sido medio o duro, hubiera tenido tráfico igualmente. Quizá si se hubiera ahorrado esa parada, quizá en vez de salir el puesto 20, creo que salió el 19, hubiéramos salido el 16 o el 15, pero en realidad hubiera tenido tráfico igualmente. Y hay otro factor que tenemos que contar, y es que todos los adelantamientos que hizo con el medio los pudo hacer de una forma más efectiva y antes que si hubiera tenido el neumático duro. Si un piloto, tú puedes tener un coche espectacular, puedes tener un ritmo espectacular, pero si tú vas con un neumático duro y otro piloto con el blando, por mucho ritmo que tengas, te va a costar más adelantar que si tú llevas, por ejemplo, el medio y el otro el blando, o si tú llevas un medio y otro el duro, o llevas un neumático igual o mejor. Es más fácil que si llevas un neumático dos veces peor y encima un neumático que se vio que no funcionó, como es el duro. Entonces, si ahora vemos Norris hace 13 y luego ya se va más o menos a 14. 14 medio, 14.7, 14.8, 14.7, etcétera, etcétera. Más o menos 14.7. Entonces, aquí tenemos la distancia a la que estaba Verstappen cuando paró, o antes de que parara, que estaba a 3 segundos, y luego ya paró, y gracias al virtual no perdió tanto tiempo porque se fue a 15 segundos. Luego realmente en esta vuelta 9 estaba a 15,6 cuando ya se reinició el safety, la bandera verde, todos los pilotos ya a tope, y aquí empezó a tirar con el medio. Empezó a remontar al principio un poquito, hasta que ya empezó a coger tráfico y empezó a perder tiempo, etcétera. Vale. Ahora vamos con mi estimación de lo que creo que hubiera pasado si hubiera ganado Verstappen o no y a cuánta distancia se hubiera quedado. Bueno, como veis bien aquí, Verstappen no hubiera ganado, y no solo no hubiera ganado, sino que hubiera hecho peor carrera, a pesar de haberse beneficiado de esos 20 segundos con respecto de Norris, ¿vale?
para que veamos la importancia que del neumático y lo bien que le fue ese neumático medio y ese neumático blando al final, que consiguió recortar muchísimo tiempo, ¿no? Porque ten en cuenta que aquí hubiéramos comparado 3 paradas que hizo y se quedó unos 10 segundos, y aquí con una parada se quedaría 27, ¿no? Pero ahora vamos a ver por qué, ¿no? Porque ese neumático duro, como digo, hubiera hecho peor ritmo, y también con el medio, porque lo hubiera tenido que estirar muchísimo si hubiera ido a una parada. Hubiera hecho duro y medio. Hubiera tenido que estirar el medio muchísimo. Entonces, bueno, las paradas de Norris las he mantenido. Paró en la vuelta 31 y en la 51. Los ritmos medios por vuelta también los he mantenido de Norris. Y ahora el ritmo medio de Verstappen lo he usado calculando su ritmo medio con el neumático medio, que hizo unos 1.15.2 más o menos con tráfico. Luego asumimos que el tráfico hubiera estado con el duro porque salió desde atrás, pero le añadimos un medio segundo más o menos por haber usado el duro, que es un neumático más lento. Y aparte hay que tener en cuenta una cosa, y es que con el neumático duro no hubiera podido hacer esos adelantamientos que hizo como hizo con el medio, porque tuvo que adelantar a pilotos que llevaban el blando o el medio, y le hubiera costado más, le hubiera costado un poquito más. Entonces, hace una parada en la 35 y luego tuviera que aguantar ese neumático medio mucho, unas 35 vueltas, y entonces su ritmo medio total de esas 35 vueltas se hubiera habido un poco afectado. Entonces, bueno, vamos con los números. Vuelta 7 es cuando ocurre el pinchazo, o en la 8, entre la 7 y la 8 más o menos, pero bueno, en la vuelta 7 con el safety car estaba a 3 segundos, con el virtual safety car. Luego, con el virtual safety car tú te mantienes la distancia más o menos. Luego, cuando se hubiera ido el virtual safety car, que fue la 9, él hubiera estado igual de distancia, ¿no? A unos 3 segundos. Vale, como he dicho, el ritmo medio de Alonso fue 16.2 con el duro. Luego asumimos que el suyo con el duro hubiera sido medio segundo más rápido, y un poquito más lento del que él tuvo con el medio, ¿no? Entonces, si estimamos en 1.15.7 su ritmo medio, desde la vuelta 9 hasta la 32, que es cuando 31 ya la 32 de salida, que es cuando hace la parada Norris, le hubiera metido, hasta la 31, le hubiera metido un segundo por vuelta, porque este fue el ritmo medio de Norris con el neumático medio. Luego, en 22 vueltas, Verstappen hubiera estado a 25, ¿no? Creo que si miramos el tiempo, creo que cuando paró estaba a 20. Sí, aquí ya entró. Estaba a 20. Luego suponemos que con ese medio segundo más lento que hubiera ido, hubiera estado a unos 25 segundos más o menos de Norris cuando Norris hizo la parada. Luego en la vuelta 32, si le quitamos los 20 segundos de la parada, que estimó la Fórmula 1 que se perdía, todo esto asumiendo que las paradas de Norris fueran buenas y las de Verstappen, ¿no? Como decimos. Verstappen saldría a 5 segundos de Norris, y lo que pasa es que, claro, Norris sale ya con el neumático blando, usado, pero el blando de 3 vueltas, y va 1,2 segundos más rápido que Verstappen, que sigue con ese 1.15.7. Luego, cuando Verstappen para en la 35, la distancia no es de 5 segundos, sino es de 8 ya, ¿vale? Aquí, bueno, Verstappen quizá en ese sentido a lo mejor hubiera podido parar antes. Lo que pasa es que luego hubiera tenido que hacer más vueltas con el neumático medio. Luego, como he dicho, más o menos una estimación. Hubiera parado, saldría unos 8 segundos más o menos. Y si le metemos hubiera estado a 8 segundos antes de la parada. Luego, después de la parada, nos iríamos a 28 segundos del líder. Y aquí es donde vemos que hasta el final él no hubiera parado más. Luego hasta el final él mantiene 1.14.5 más o menos. Él con el medio empezó a hacer 13 bajos, pero terminó en 13 altos, casi 14, ¿vale? Después de 10-12 vueltas. Luego, si hubiera tenido que hacer 35 vueltas con ese neumático, hubiera estado más cercanos a 14 bajos, 14 medios, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ponerle 14 medios, hubiera hecho su media en general, desde la vuelta 36 hasta el final. Y
Norris, su promedio con el blando fue 14 medios, porque también empezó muy bajo, pero empezó muy rápido a degradar ese blando. Luego de la 32 a la 51, vamos a ponerle que se hubiera mantenido la distancia entre ellos dos, salió a 28 segundos, ruedan en un ritmo parecido, luego la distancia se mantiene. Aquí entra Norris en la 51, luego cuando sale Norris en la vuelta 52, ya Verstappen, si le quitamos esos 20 segundos de Norris, de la parada de Norris, sale a 8 segundos. Pero otra vez, el problema que hay es que Verstappen va con un neumático medio ya con 16, 17 vueltas y que tiene que llegar hasta el final, y Norris lleva un neumático medio nuevo con el que hizo una media de 1.13.5. Luego le metería un segundo por vuelta hasta el final y por lo tanto se hubiera quedado a 27 segundos, le hubiera metido 19 más o menos, se hubiera quedado a 27 segundos. Por lo tanto, bueno, es una estimación, quizás estos tiempos por vuelta podrían ser menores, pero incluso aunque fueran menores y los pusiéramos al mismo nivel del que estuvieron con ese neumático medio que usó Verstappen, aún así está muy lejos y no hubiera hecho mejor resultado, desde luego no hubiera ganado, pero no creo que hubiera hecho mejor resultado, porque el neumático medio fue el mejor neumático y dio una gran ventaja a todo el que lo pudo exprimir al máximo. Y ahí vemos, por ejemplo, Alonso, que pudo haber, o Stroll, pudo haber hecho una parada, duro medio, pero decidieron hacer dos porque el neumático medio decidieron ir más tiempo con un neumático nuevo medio más nuevo que el resto, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso es lo que yo creo que hubiera pasado. Sé que es una estimación, pero yo creo que he usado una buena lógica, y si lo piensas, todas las personas que creen que dicen que, bueno, con el neumático duro y sin haber pinchado él hubiera podido ganar la carrera, yo no lo creo así, porque hubiera perdido mucho más tiempo del que perdió con Norris con ese neumático. Y luego no hubiera podido ir tan rápido porque hubiera tenido que aguantar muchísimo ese neumático medio hasta el final. Así que bueno, dejadme en los comentarios qué os ha parecido el vídeo y si vosotros pensáis que Verstappen sí hubiera ganado o estáis de acuerdo conmigo y no hubiera ganado porque ese neumático duro hubiera sido más lento y por mucho que se hubiera ahorrado esa parada en boxes o lo que fuera, al final el ritmo medio en general por vuelta de todas las vueltas hubiera sido más lento. Así que ya sabéis, dejadme en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.